Hemos estado haciendo varios estudios temáticos que la verdad esperamos y oramos para que cada uno de ustedes y nosotros mismos los aprovechemos como provenientes del Señor, eh, entendiéndolos en plenitud, repasándolos, meditándolos y obviamente llevándolos a la práctica. Por alguna razón nos está haciendo seguir este camino de estudio en este último tiempo. Y no podemos negar que aún a pesar de muchas predicaciones esperanzadoras, a veces caminamos como con un peso sobre los hombros. Es por eso que el tema de hoy es tan importante. El título es El cuerpo glorificado que nos espera. Este es un tema lleno de esperanza y fortalecimiento. La esperanza es esa virtud que nos sostiene en los momentos de la vida normales, pero sobre todo en los críticos, a veces en los momentos en los cuales no entendemos por qué estamos pasando por determinadas situaciones, a veces cuando vemos un futuro un poco oscuro, con los ojos del mundo, entonces la esperanza nos levanta a una visión espiritual para que entendamos que tenemos un futuro muy esperanzador, perdón por la repetición, y que detenernos a meditar en esos puntos de las promesas de esperanza es lo que le da nueva fuerza, fortalecimiento a nuestro caminar. Nos hace mantenernos entonces fieles y nos da confianza. La esperanza es una virtud muy importante para la vida cristiana. Por eso con el tema de hoy se vale soñar. Vamos a mirar, en base a la palabra, las características de lo que nos espera. La Biblia ofrece varias descripciones del cuerpo transformado que nos espera o glorificado, que los creyentes recibiremos en la resurrección o en el arrebatamiento. Aunque no tenemos todos los detalles, por alguna razón el Señor siempre en su palabra nos deja temas muy importantes, pero siempre falta un poquito más de detalles, y este es uno de esos donde faltan todavía muchos, pero con lo que tenemos podemos entender varias características importantes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a mirar nuestro cuerpo actual, un cuerpo que está sujeto a sufrimiento, a enfermedades y a muchas dificultades, y vamos a enfocarnos entonces en esa mirada hacia el futuro que puede ser muy cercano, porque el Señor ya viene, el cumplimiento de toda esta palabra que vamos a ver hoy, basados en 8 características que vamos a mirar una por una. La primera, el cuerpo incorruptible e inmortal. Nos vamos a basar en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pablo utiliza aquí la analogía de una semilla que debe morir para producir nueva vida. Repasemos un poquito esa palabra. La resurrección de los muertos, dice él, es como si sembráramos una semilla que ha vivido en un estado indeseable, se entierra
y sale a un estado completamente diferente. Como hemos visto, el Señor se goza dejándonos ejemplos en la creación de cosas que son espirituales. Por ejemplo, entender la clase de relación que Él quiere con su pueblo está prefigurada en el matrimonio o en la relación de padres e hijos. Entonces la resurrección en gloria está prefigurada en la semilla que se siembra. Y aquí hay 3 detalles que podemos mirar. En primer lugar, dice que se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Lo opuesto, totalmente opuesto, es el resultado final. Esta semilla, que es simplemente nuestro cuerpo, que en este momento, dicen los científicos, después de los 35 años empieza en declive, podríamos considerar que estamos en un estado de corrupción muy superficial que se va a manifestar en profundidad en el momento en que muramos. Aquí hay una visión también nueva sobre lo que es la muerte. Es enterrar una semilla. Y a mi modo de ver es una figura esperanzadora. Porque enterrar una semilla abre una puerta a infinidad de posibilidades futuras. Cuando nosotros como humanos consideramos la muerte simplemente como algo terrenal, como algo que le pasa al cuerpo, ahí es donde caemos a veces en desesperación y desesperanza, porque vemos la muerte como un final, pero en la palabra está otra cosa muy diferente, es un principio de una realidad que no nos logramos imaginar, de corrupción, de descenso vital, de pérdida de funciones. Y voy a decir algo un poco feo, pero de adquisición hasta de malos olores, que se manifiesta muy claramente en la muerte, se resucita a un estado todo opuesto a lo que acabamos de describir. Un estado de incorrupción. Ya no va a haber más muerte, ni más enfermedad, ni más dolor, ni más heridas, ni más malos olores. Incorrupción para vivir una vida absolutamente increíble. A mí personalmente me gusta la ciencia ficción y he leído varios libros, pero tengo que confesar que por lo menos no he encontrado ninguno que se acerque a una descripción tan absolutamente increíble como lo que la Biblia nos plantea, con la resurrección, con la glorificación, con el estado eterno, con tantas cosas que vienen, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. De corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria. ¿Deshonra por qué? Porque muchos nos han mirado y nos han menospreciado, nos han calumniado. Este cuerpo que nos ha servido para muchas cosas también ha sido causa de deshonra. Se han burlado de nosotros en muchos sentidos. Pero ahora nos está planteando la palabra otro estado absolutamente diferente, la gloria, el resplandor, la majestad, la luz que va a acompañar a nuestro cuerpo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y este sí que nos pone a pensar. ¿Cuántas veces nos quejamos de que no podemos hacer algo porque simplemente no sabemos cómo, o porque ya el cuerpo no nos alcanza para lograr el objetivo, en esa incapacidad que tenemos en muchas cosas, porque no las hemos estudiado, porque no las aprendimos, porque estamos limitados por el cuerpo o por la edad? Ahora vamos a resucitar en poder. Es un estado de vida totalmente increíble. No nos alcanzamos a imaginar cómo será eso, pasar de semejante estado de
a veces postración, ¿por qué no? Pero también debilidad, a un estado de poder que necesariamente tenemos que confesar que no es nuestro, es del Señor. Pero esto es una serie de bendiciones que el Señor nos está anunciando que van a ser dadas a nuestro cuerpo. Si eso es a nuestro cuerpo, ¿qué será entonces a nuestro espíritu? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué dice cuerpo animal? Porque es casi como si dijera cuerpo carnal. El cuerpo que tanto nos ha alado hacia abajo, hacia apetitos, hacia necesidades físicas y que nos ha apartado del espíritu, ahora se convierte en un cuerpo espiritual similar al del Señor Jesucristo. Bueno, discúlpenme, pero todavía continúo aquí resolviendo ciertas pequeñas situaciones. Primera de Corintios 15, 50 al 54 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados, incorruptibles, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este es el estado inverso a la maldición que cayó sobre la humanidad por el pecado en el paraíso. Aquí se está restaurando todo lo que era el origen de la creación. Todo lo que el Señor había pensado en su origen para el ser humano está siendo restituido, por lo menos con respecto al cuerpo. La restitución con respecto a la creación misma de la tierra, pues poco a poco va a ser desarrollada. Pero aquí en este pasaje que acabamos de leer, Pablo enfatiza la necesidad de la transformación completa. Y yo aplico este concepto a la necesidad de que empecemos realmente a ser transformados. Y si ya empezamos, entonces que continuemos con mayor ahínco y esperanza. La transformación de la santidad. Lo que empezó con el nuevo nacimiento, con la aceptación del Salvador. Porque los cuerpos actuales de carne y sangre no son aptos para la eternidad y deben ser transformados radicalmente. ¿Por qué eso? Porque es casi como pedirle a un pez que salga del agua y venga a vivir a la atmósfera nuestra, o al revés, que nosotros vayamos a vivir a un sustrato acuático. No podemos. La criatura muere cuando es cambiada de entorno para la cual fue creada. El entorno divino es tan absolutamente diferente de este que tenemos aquí, que no podemos sobrevivir si no hemos sido previamente glorificados, o sea, cambiados completamente. Y esa glorificación es el estado culminante o máximo de lo que es la santificación. Y la santificación es el estado consecutivo de lo que es la salvación. Entonces, salvación, santificación, glorificación, para que podamos entrar en la eternidad. Eso quizá nos dé también una nueva visión sobre la importancia de la santidad. Bueno, en segundo lugar, acabamos de ver el primero como el cuerpo incorruptible o inmortal. En segundo lugar, la semejanza al cuerpo resucitado de Cristo. Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, aquí en este pasaje nos está mostrando que Cristo es el prototipo de nuestra resurrección, es el modelo de muchas cosas. Es el primer paso que el Señor Dios Padre ejecuta para mostrarnos a nosotros lo que nos espera. Nuestra ciudadanía, dice este pasaje, está en los cielos. No somos ciudadanos de la tierra, ni de la ciudad donde cada uno viva o pueblo. No somos ciudadanos ni siquiera de este país, Colombia, aunque la cédula de ciudadanía lo dice así. Pero espiritualmente, o sea, verdaderamente, nuestra ciudadanía es de los cielos, es celestial, no es terrenal. Vinimos por un tiempo a esta universidad a estudiar una serie de materias para regresar a nuestra patria, a ejercer lo que aprendimos aquí, para que allá se desarrolle en plenitud el servicio a Dios a través de las experiencias duras, dolorosas, pero también de las bendiciones gloriosas. Dice, de los cielos esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, quien transformará este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo decía que no hay historia de ciencia ficción que pueda alcanzar estas alturas, estos niveles. Por ejemplo, aquí, donde se nos dice que una simple criatura como tú o yo vamos a ser elevados a semejante dignidad, que es la de tener un cuerpo similar al del Señor Jesucristo, recordando que Él es el Hijo de Dios en su naturaleza divina, que tomó un cuerpo humano para después, a través de la muerte y la resurrección, ser glorificado en su cuerpo y recuperar toda su dignidad sin perder ese cuerpo. Ese modelo de divinidad y de cuerpo glorificado es lo que el Señor nos ha dado a nosotros a través de la salvación. Gracias, Señor, gracias por eso. Y a través de la santificación, nuevamente, Señor, te alabamos, gracias por eso. Y sobre todo de la glorificación. Entonces, para entender cómo será nuestro cuerpo glorificado, observamos las características del cuerpo resucitado de Jesús. Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. No alcanzamos a imaginar las características con las cuales se presentó el Señor Jesucristo, porque ellos no lo reconocieron y varias veces pasó eso. No era fácilmente reconocido en primera instancia. Era tan gloriosa la visión que se tenía, que se sabía que era algo del mundo eterno, pero no se sabía quién era exactamente. Entonces continúa, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Tenemos que sacar esa visión de que el mundo espiritual es inmaterial, como un espíritu, como lo define aquí, no tiene carne ni huesos. El propio Señor nos dice que eso es un espíritu, pero Él es mucho más tangible, la palabra no es correcta, mucho más material, tampoco es correcta.
Estoy tratando de traer una imagen que es difícil de describir, de una naturaleza divina, espiritual, junto con una naturaleza corporal, pero transformada. El Señor se proponía facilitarles creer. Entonces, lo último que hace es comer, para mostrarles que tiene un cuerpo físico. Físico entre comillas, ¿no? Un cuerpo transformado. Y eso nos va a ocurrir a nosotros. Son muchos los estudiosos que dicen que podremos comer, pero que no lo necesitaremos. Lo haremos de vez en cuando. Y le muestra también sus manos y sus pies. Entonces, la transformación del Señor fue tal que llegó a ser resplandeciente y celestial, pero conservó las ciertas características y marcas de su vida corporal para que hubiera testimonio por toda la eternidad, al verlo a Él, de la magnitud de su sacrificio y de la magnitud del regalo que nos estaba dando a nosotros a través de llamarnos a salvación para Él. Juan 20, 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En este otro pasaje se nos muestra otra característica, y es que el Señor atravesó o las paredes o las puertas. Estaban las puertas cerradas, no había por dónde entrar. El Señor entró al cuarto y los dejó asombrados. Estas características de este cuerpo transformado sobrepasan las características de la materia. Entonces la materia ya no va a ser un impedimento, no va a ser algo que estorbe a este cuerpo glorificado. El cuerpo resucitado de Cristo tenía características físicas. Miren, podía ser tocado, tenía carne y huesos, conservaba las marcas de la crucifixión, pero también tenía características trascendentes. Podía aparecer en habitaciones cerradas. ¿Será a la velocidad del pensamiento? No sabemos. Quizás más rápido incluso que el pensamiento. Quizás así será como nos traslademos con ese cuerpo glorificado, pero aquí lo vemos, el Señor, quién sabe dónde estaba, y en un instante siguiente ya está dentro de un cuarto con sus discípulos. Esto debe tocar corazones de una forma bien sensible, porque estamos hablando de una realidad que nos va a ocurrir, mis hermanos. Esto nos espera. ¿Cuándo? No sabemos. Muy pronto o dentro de unos cuantos meses o no sé qué tiempo sea, pero que nos va a ocurrir, nos va a ocurrir. Tercero, el cuerpo transformado va a ser reconocible, pero transformado. Lucas 24, 30 al 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Los discípulos de Emaús, en este caso, finalmente reconocieron a Jesús, pero al principio no sabían que estaban con él. Pensaron que era un forastero más. Inicialmente no lo identificaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que el estado glorificado, si bien conserva muchas características de nuestro estado actual, también tiene otras nuevas que hace que a veces no sea tan fácil el reconocimiento inicial. Pero sugiere que el cuerpo glorificado mantiene rasgos reconocibles de identidad. Aquí fue el Señor el que se encargó de abrirle los ojos. Con los ojos de la carne no lo distinguieron, con los ojos del Espíritu sí. Razón por la cual es importante caminar en el Espíritu para poder discernir las cosas grandes de Dios. En la carne no se puede, mis hermanos.
cuando estamos aterrizados, cuando estamos pegados a las cosas profanas y mundanas, cuando nuestros intereses son de la tierra, muchas bendiciones se nos escapan, mucha comprensión no nos llega, porque están cerrados los ojos espirituales. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí Juan no da muchos detalles, pero es como si estuviera reconociendo que hay elementos en esa transformación que van más allá de nuestra comprensión actual. Y eso es cierto. Es cierto porque nuestra mente es limitada. Hasta que no se nos abra el entendimiento plenamente, no podremos captar la grandeza de la vida a la cual hemos sido llamados. Insisto, nuestro llamado no es para sentarnos en una iglesia a oír sermones. Nuestro llamado es a desarrollar el plan de Dios en nuestra vida, para que entonces sean abiertos nuestros ojos cada vez más a un entendimiento de una verdad cada vez más hermosa y alta. Cuarto, cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:45. Así también, hasta el 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, este pasaje sirve para muchas cosas. Una, para hacernos ver el contraste tan tremendo otra vez entre lo carnal, lo mundano y lo espiritual. Son dos polos opuestos prácticamente. El cristiano verdadero, hijo de Dios, nacido de nuevo y creciendo en la palabra, debe ser una criatura totalmente distinta a la de un simple animal o un simple carnal. Pablo aquí en Corintios se explaya, se solaza en repetir lo de la naturaleza animal. Es una de las pocas partes donde la porción carnal es equiparada a la de los animales, pero es que es cierto. Un hombre carnal se comporta como un animal muchísimas veces. Pablo contrasta el cuerpo natural derivado de Adán con el cuerpo espiritual derivado de Cristo. El cuerpo espiritual, el término en griego que es soma pneumatikon, no implica inmaterialidad, no implica que sea inmaterial, sino un cuerpo completamente vivificado y dirigido por el Espíritu de Dios. Así es como vamos a vivir durante el milenio y durante la edad eterna, con un cuerpo tangible, pero dirigido completamente por Dios. Un cuerpo perfecto, sin ninguno de los defectos que tiene ahorita, pero completamente dirigido por el Espíritu Santo. Y estará perfectamente adaptado a la vida espiritual y bajo el completo dominio del Espíritu, en contraste con el cuerpo actual, animado principalmente por las fuerzas naturales, las fuerzas sensuales, carnales. Triste es cuando un hijo de Dios se comporta como un animal. Quinto, glorioso y poderoso. Este es uno de esos calificativos que le gusta a muchos, el poder y la gloria. Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La gloria, en griego es doxa, implica esplendor, esplendor visible, un resplandor y una majestad. Y eso es lo que se nos va a dar. Ese va a ser nuestro vestido. El cuerpo glorificado no solo será incorruptible, sino radiante, con la gloria de Dios y libre de las limitaciones actuales. Piensa en eso con frecuencia, hermano. Cuando estés decaído, cuando te sientas enfriado hacia el Señor, piensa en lo que te estás perdiendo por no caminar en el Espíritu. Piensa en las manifestaciones del amor de Dios de tantas y tantas maneras, y una de esas es la que hoy estamos viendo. Sexto, sin matrimonio ni reproducción. Mateo 22, 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, o sea, de este mundo, de esta época, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la eternidad, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Son iguales a los ángeles, dijo el Señor Jesucristo. A muchos les toca esta parte de que, y entonces mi esposa o mi esposo o mis hijos. Hermano, ¿sabes que algo que no hemos considerado es la familia de Dios? Nosotros trabajamos mucho por la familia terrenal, la sufrimos, lloramos, pero no caemos en cuenta que vamos hacia una familia que ya se está formando aquí, que es la congregación, que es la iglesia, y que allá será la iglesia universal del Señor Jesucristo en el cielo. Todos hermanos, todos apoyándonos unos a otros, todos amándonos y respetándonos. Eso va a ser hermoso, eso va a ser increíble. Entonces no vamos a necesitar la familia como la tenemos en concepción actual, con también sus limitaciones, sus pequeñeces, sus cosas grandes, sí, pero allá van a ser mucho más grandes. Séptimo punto. Explico. La razón por la que no va a haber casamiento es porque el cuerpo glorificado no estará orientado hacia la reproducción de la especie en cuanto a los que son hijos de Dios, porque ya está destinada para la vida eterna. Ya los que fueron, fueron. Séptimo, perfectamente adecuado para la eternidad. Segunda de Corintios 5, 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, tu cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Se refiere tanto a la Nueva Jerusalén como al cuerpo glorificado que te va a ser dado. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, muy cierto, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí otra vez usado una metáfora Pablo, con la tienda temporal, nuestro cuerpo, versus una construcción permanente. El cuerpo glorificado será una casa perfecta para nuestra existencia eterna. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta palabra levanta cualquier corazón que la lea y la medite. Tómala para tu vida. Vamos hacia ese sitio. Si hay dolor y lágrimas ahora, ya no los habrá dentro de poco. El cuerpo glorificado estará libre de todo sufrimiento y limitación. Y el último punto, hermanos, el octavo, la transformación universal de los creyentes. Daniel 12, del 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Se refiere a los creyentes, obviamente, por eso dice muchos. No todos resucitarán en la primera resurrección. Los justos son los que son llamados aquí, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, los que son despertados al final. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si tú entiendes esto, entiendes el propósito de la vida cristiana, entiendes por qué el Señor te salvó y para qué. Entiendes el propósito de por qué el Señor quiere tu santificación y quiere que tengas la meta de la vida eterna para vivir con Él. Entonces eres de los entendidos y resplandecerás. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, los entendidos, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ay, pastor, mire, esto es para usted. No, hermano, es para todos. Todos los que enseñan la justicia a la multitud. Un padre, una madre que se sienta con su hijo a decirle lo que es correcto, basado en la palabra de Dios, está cumpliendo esta palabra, enseñando la justicia a la multitud que Dios le dio. Un vecino que habla con el vecino al lado, de atrás o de adelante, y le dice: hermano, esto es lo que está pasando en su vida, mire, esto es lo que usted necesita. Va a resplandecer como estrellas en el firmamento. Esta profecía entonces nos sugiere el aspecto resplandeciente de los cuerpos glorificados, la gloria de la que hablábamos antes. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se nos está hablando, entre otras muchas cosas, de la transformación que será universal para los creyentes, es decir, todos los creyentes serán glorificados en un momento, en un instante, vivos y muertos. En conclusión, la palabra nos presenta el cuerpo glorificado como una realidad física, pero transformada radicalmente, incorruptible, inmortal, glorioso, poderoso y perfectamente adaptado para la vida eterna en presencia de Dios. Y será similar al cuerpo resucitado de Cristo, manteniendo nuestra identidad esencial, pero pasando más allá de las limitaciones de nuestra actual existencia física. Pablo afirma en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén y amén.